voy a ir grabando la clase. Unas complicaciones técnicas. Vale. La clase de hoy la titulé como Origen de la vida microbiana y vamos a revisar algunos aspectos claves en términos a cómo llegamos a establecer la sistemática en términos de diferenciación y especificación tipológica de los microorganismos. La imagen muestra unas estructuras bien interesantes, que son hoy día, 2020, ¿cierto?, la evidencia de la presencia de los microorganismos en la faz de la Tierra, por decirlo de alguna manera. Considera ciertas estructuras que son las que uno estudia cuando quiere relacionar la existencia y desde cuándo estarían los microorganismos asociados al mundo como lo conocemos hoy. Y frente a eso, hablarles un poco de los estromatolitos. Los estromatolitos se definen hoy día como un grupo de comunidades microbianas que tienen características fósiles y que están formando parte de algunas estructuras laminares que se encuentran típicamente en estos sedimentos sedimentados, ¿cierto?, de carbonato precámbrico. Eso hace cuando uno empieza a trabajar en ciertas profundidades del suelo, llegando a roca madre, aparecen ciertas laminaciones que uno los va estudiando y va considerando, y es la edad de la Tierra, básicamente. Entonces, las imágenes que yo les estoy mostrando en la diapositiva, al lado izquierdo, ¿cierto?, aparecen unos montículos que son sésiles, de carbonato de calcio en algunos estadios, y que son la evidencia hoy día de la presencia de microorganismos que están bajo torrente marino. Estas, si uno las puede observar, como yo estoy mostrando en la imagen, es en periodos de baja de marea o pérdida de volumen de marea en algunas regiones que está replegándose un poco la cuenca marina, y en zona costera. En zona cordillerana aparece como la imagen de mi derecha. Esto corresponde a los primeros laminaciones, ¿cierto?, de estromatolitos asociados al noreste de Australia, por ejemplo. Entonces, cuando uno los empieza a estudiar, te dan varias información. Una de esas informaciones, que aquí existe la presencia de microorganismos. Esta imagen es a color. Cuando uno descarga de los papers originales, ¿cierto?, del 94, del 97, aparece una imagen en blanco y negro. Y hoy día actualizaron las imágenes de los primeros estromatolitos que están en Pilbara, en Australia, y lo presentan a color, y se ve bastante interesante los colores rojizos, amarillos, anaranjados, ¿cierto?, que son colores de metabolismos microbianos. Entonces, hoy día muchas de estas lagunas de importancia turística, por ejemplo, en el norte de nuestro país, lagunas verdes, lagunas azules, lagunas rojizas, no es nada más que sustratos acuíferos, ¿cierto?, que tienen metabolismos bacterianos asociados, y que estos productos están dando ciertos colorantes a los cursos de agua. Y muchos de estos son casi pegados en la roca, en el sustrato suelo, que combinan estos estratos acuíferos, y en la mayoría de los casos el agua no está coloreada, sino el sustrato, y eso es bien, bien interesante hoy día. Entonces, ¿por qué lo menciono en esta clase? Porque estos estromatolitos vienen de la era precámbrica y son originarios de los primeros microorganismos que se empezaron a aislar y a conocer, y a conocer su posicionamiento en términos ambientales. Australia es una zona muy rico en estos estromatolitos, son súper bien estudiados ahí, y donde yo muestro esta imagen, a la izquierda,
son imágenes que uno ya ve con alta frecuencia. Sin embargo, la imagen de paisaje que uno podría identificar a estas estructuras denominadas estromatolitos se componen de células bacterianas. Esta imagen que ustedes ven, esta célula casi bien delgada con una curvatura, corresponden a cianobacterias, y las cianobacterias filamentosas fueron partes al inicio en el estudio de estos estromatolitos. Entonces, uno puede retirar un trocito para llevarlo al laboratorio, cultivarlo en un caldo de nutrientes, ¿cierto? Y lo que ahí se va a desarrollar básicamente son microorganismos. Y muchos de ellos son cianobacterias y algas o microalgas, que son la mayoría fotosintéticas, y se puede observar y son el origen de la vida que nosotros conocemos hasta el día de hoy. El año pasado se publicó en Chile el descubrimiento, ¿cierto? Y el avistamiento de ciertas estructuras que también son las que uno puede ver en Australia, pero estas corresponden a la región de Magallanes, por ejemplo. Específicamente, yo coloqué acá 6 kilómetros de la región, de la capital regional Porvenir, y hay científicos de la Sociedad Chilena de Investigación, ¿cierto?, que están interesados en empezar a ver por qué, si los estoy observando, es porque los cursos, la dinámica de las mareas está cambiando súper bruscamente, porque no deberían verse, deberían estar cubiertos de la capa de agua. Pero si ya las puedo visualizar, interesante hoy día es saber qué microorganismos están viviendo hoy día en comunidad en estas estructuras, y probablemente están siendo partes de un cambio climático bien importante. El hecho de que bajen las mareas, que aparezcan estas estructuras, que estén en radiación con ciertos cambios de temperatura, de pH, eh, son componentes estresantes para muchos microorganismos en general, y hoy día se están estudiando y nos están dando bastante información en términos de cómo afecta al mundo microbiano cambios climáticos asociados, por ejemplo, a la baja densidad en las mareas. Así que son organismos que están, que no son suposiciones como se conocía antes, y que el origen de la vida sí tiene un componente de procarionte importante. Hace años atrás les contaré que solo se pensaba, porque se sabía que los estromatolitos solamente estaban en otros países. Y aparece una publicación en el diario El Mercurio, en el apartado de Vida, Ciencia y Tecnología. Esto es del 17 de marzo del 2014. Y me llama una colega de Antofagasta y me dice, mira, nos hicieron una entrevista en un diario y va a salir esta publicación. Y nos pareció súper interesante porque lo titularon, como ustedes lo pueden leer ahí: Chile tiene su propio Jurassic Park de bacterias y microbios en humedales de Atacama. Y eso nos pareció extraordinario porque posiciona el concepto de estromatolito en Latinoamérica y en Chile más encima, y ligado netamente al área de la microbiología. Las fotografías que ustedes pueden ver en el reportaje corresponden a las lagunas de Cejar, y esto es bien interesante porque está súper cerca de San Pedro de Atacama, donde están ocurriendo varios procesos de cambio climático también. Mayor pérdida, ¿cierto?, significativa de cobertura vegetal perenne, mucha cambio en la marea también, que son clásicos, y avistamiento de un área importante de estas estromatolitos. Por lo tanto, el fenómeno que aquí va ocurriendo, la formación, la evaporación del agua, ¿cierto?, va generando estos avistamientos, pero también son interesantes de ver quiénes son los que viven o sobreviven en comunidades en términos del mundo microbiano. Por lo tanto, posicionar el tema y que existan científicos trabajando en ello nos da a entender que nos preocupa el cambio climático como concepto global, porque en base a estos cambios son
las modificaciones y estos fenómenos que aparecen en la naturaleza ligados a nuestra área. Otro elemento importante que se menciona también es en el salar del Yamará. Por lo tanto, según el concepto, nosotros los conocíamos como arrecifes. Y los arrecifes de coral en el Caribe eran los más, los que coincidían con la estructuración. Pero hoy día básicamente se cuidan, y se cuidan porque son áreas protegidas, porque son áreas de una riqueza importante en términos microbiológicos. Muchas de estas estructuras tienen asociado fitoplancton, por lo tanto sí son parte de una cadena trófica interesante, muy significativa por la disminución en cantidad que genera. Recuerden ustedes que estos ambientes súper inhóspitos que tienen relaciones con los salares, por ejemplo, en nutrientes son muy disminuidos, pero en diversidad se maxifican. Por lo tanto, es una dinámica natural bien interesante que acá nosotros podríamos ir relacionando. Quien lleva la delantera de los estudios de estos salares asociados a estas estructuras como los estromatolitos es la doctora Cristina Dorador de la Universidad de Antofagasta, quien ha estudiado estos fenómenos y quien ha hecho un rol educativo bien importante, porque estos salares tienen un componente turístico bien importante también, pero solamente el hecho de ser turístico no significa que, o se ha perdido un poco el concepto de cuidado del medio ambiente. A las personas les llama mucho la atención poder ir a conocer una laguna roja o una laguna verde o una laguna amarilla. Sin embargo, hay que agregar el componente educativo también, el por qué las coloraciones. Entonces ahí ya nos vamos metiendo un poco en el mundo microbiano, indicando que hay ciertos microorganismos, ¿cierto?, que generan ciertos colorantes dependiendo de sus metabolismos y dependiendo de la ocupación de ciertos nutrientes restringidos que están en estos ambientes, y van generando ciertas coloraciones que sí son interesantes a la visual, porque son muy bonitos en el paisaje, pero también hay que ver el componente biológico ahí. Hay un componente biológico que hay que resguardar, porque si los estamos observando, como en la imagen, es porque estoy perdiendo una protección, que es la ruta acuática. Por lo tanto, hoy en Chile, la conclusión es que en Chile sí existen evidencia de vida microbiana, de componentes antiquísimos en la historia del planeta, y estas corresponden a las estructuras de los estromatolitos. Yo coloqué estas líneas asociadas a la variedad biológica que cada uno de estos estromatolitos podría generar. Los estromatolitos que generan ambientes coloreados rojos de los amarillos son súper distintos en términos de variabilidad, por eso me está dando una coloración distinta. Por lo tanto, en estas condiciones ambientales y también con un componente hidrológico, podríamos encontrar ambientes que son exclusivamente hipersalinos o dulceacuícolas, o que sean intermareales o submareales, dependiendo de las modificaciones y de la pérdida de volumen hidrológico que estos puedan haber tenido. Lo que también tiene que ver un poco con los flujos, que sean corrientes muy fuertes, corrientes moderadas, nulas o que tengan características de radiación, que sean cálidos o templados, y también la altitud son componentes ambientales que le van dando cierta dinámica a la diversidad que puede existir en esta estructura. Por lo tanto, no todos los estromatolitos tienen o están formados por los mismos microorganismos. Algunos solamente tienen cianobacterias, otros pueden tener cianobacterias, bacterias y arqueas, que son un grupo súper interesante que nosotros vamos a ir describiendo en el continuo de las sesiones, que hoy día se les reconoce y se ha marcado en términos de material genético una cantidad de presencia de arqueas
y son estas las que viven en mayor porcentaje en estas estructuras, considerando las resistencias que estos grupos tienen. Es decir, las arqueas, recuerden ustedes que fueron el último dominio descubierto, porque tienen ciertas características bien particulares. Mencionar solamente el concepto de resistencia. Las arqueas van en el rango de las extremófilas extremas, por lo tanto, es bastante correlacionado que te digan, mira, los estromatolitos del salar del Yamará o del salar del Huasco, llegando a Pica en la región de Iquique, puede sí ser verdad. Es decir, uno dice, sí, obvio que van a vivir ahí porque no podría ser de otra manera considerando su calidad extrema, tanto en exposición a la luz UV, exposición a la radiación solar, perdón, y la disminución en la calidad y cantidad de los nutrientes. Por lo tanto, todos los microorganismos que se encuentren aislados de estas estructuras son para nosotros hoy día la evidencia más antigua de la vida en la Tierra, considerando que estas células filamentosas son fueron las encargadas de cambiar la atmósfera en el nacer de este planeta. Que nosotros tengamos esta atmósfera casi 100% de oxígeno se debe a la aparición, ¿cierto?, de la cianobacteria o de las células bacterianas filamentosas en este mundo. Por lo tanto, muchas de estas células no son como las células que nosotros conocemos comúnmente. Menciono gram positiva, gram negativa, o bacillus o cocáceas. Son células mucho más largas que tienen cierta estructura de protección, generalmente rugosa, muy porosa, cubierta por un concepto que se llama mucílago, que son exopolisacáridos que les permiten movilizarse fácilmente en surcos de agua. Y esta estructura filamentosa les permite también adherirse a ciertas partículas de suelo, en este caso si son terrestres, y generar un nicho ecológico importante y además adherir o lograr adherir a otros microorganismos de su propia comunidad. Esta imagen corresponde a un artículo del año 94 en donde se establecen, ¿cierto?, dos células filamentosas aisladas de los estromatolitos de Australia. Se reconocen como Primavera minimum y su versión delicatum, y donde se establecen los tamaños, se hace una fotografía de barrido, ¿cierto?, para establecer la coincidencia con las células de cianobacterias que se conocían hasta ese momento. Entonces, uno puede hacerse varias preguntas con respecto a los estromatolitos. Entonces, las respuestas están básicamente ligadas a la evidencia de la Tierra. Si nosotros nos preguntamos por qué son tan importantes y por qué lo mencionamos hoy día, ligadas al mundo microbiano, básicamente porque son la evidencia de la vida más antigua que se conoce en la Tierra. Tres elementos que nos dan la confirmación. Uno, las rocas ígneas más antiguas están, por ejemplo, en Groenlandia y tienen 3.800 millones de años. Por lo tanto, los estromatolitos vienen de esa misma época. Australia hoy día tiene 3.500 millones de años en el Precámbrico y ya presenta, ¿cierto?, y es la zona donde más estromatolitos se han observado, se han estudiado y se tiene registro. Por lo tanto, la edad de la Tierra como planeta, recuerden ustedes que se calcula aproximadamente 4.500 millones de años. Por lo tanto, una de estas estructuras sí hay que entregarles el respeto que se merece en términos de ser nuestra evidencia más cercana, es parte de nuestra historia y tiene un componente microbiológico importante también. Por lo tanto, la teoría que aparece descrita en torno a los estromatolitos dice que, dadas las condiciones en esa época, es decir, en el Precámbrico, los primeros habitantes de la Tierra debieron ser organismos unicelulares.
debieron ser procariontes y además anaerobios por las características ambientales que existían, y que algunos microorganismos hoy día siguen manteniendo esas características específicas. Por lo tanto, los estromatolitos forman parte de este registro fósil más importante de la vida microbiológica temprana, pero además, ¿cierto?, vida microscópica y fototrófica. Y eso es bien interesante. Si nosotros vamos observando y comparando los metabolismos que pueden existir en los diferentes estadios de un estromatolito, nos podemos ir dando relación y empezar a calcular en qué tiempo más o menos empezamos a generar oxígeno en esta atmósfera, lo que permitió el desarrollo de un montón de organismos aeróbicos, ¿cierto?, hasta llegar a lo que nosotros conocemos como Homo sapiens sapiens. Características metabólicas, ¿cierto?, son los primeros oxigenadores de la atmósfera. Cianobacterias, que son totalmente fotosintéticas oxigénicas, son organismos que han mantenido hasta hoy su línea evolutiva, es decir, no han tenido mayor variedad morfológica desde el origen, por lo tanto, sí son fácilmente comparables. Son evidencia de ciclos biogeoquímicos antiguos, porque uno lo puede relacionar con el ciclaje de elementos, y estos ciclajes están directamente relacionados con los ciclos que conocemos hoy día asociados a carbono, fósforo y nitrógeno. Por lo tanto, estas concentraciones de oxígeno, estas conversiones en ozono, ¿cierto?, de formación de carbonato, tienen una relación con los estromatolitos en términos de lograr una relación con el efecto invernadero, con los cambios biológicos que hoy día nosotros conocemos con lo genérico del cambio global. Más que calentamiento global, que es el concepto que se hablaba en los años 90, ¿cierto? Hoy día es básicamente un cambio climático evidente y que nos está afectando desde el mundo microbiano hasta los mamíferos mayores. Esta imagen aparece en Brock, en su texto guía, y habla de los cambios de atmósfera desde la aparición, ¿cierto? Y hace el cambio desde una atmósfera anóxica hasta, ¿cierto?, empezar a agregar ciertos eventos de concentración oxigénica que aparece justamente cuando empieza el origen de las cianobacterias. Por lo tanto, mientras más cianobacterias han existido, ha hecho el cambio importante hasta llegar a una atmósfera que fue posibilitando la vida en términos de animales, plantas, ¿cierto? Y que tengamos el desarrollo que tenemos hoy día. Sin embargo, nosotros ya sabemos la historia, ¿cierto?, en términos de lo que está pasando en términos de cambios climáticos, y es lo que vamos a ir discutiendo en el continuo de las sesiones. Hay algunos cambios que hemos logrado en términos de contaminación, y eso es por un efecto antrópico importante. Hemos estado perdiendo esta atmósfera rica en oxígeno que ganamos en algún momento, la hemos estado perdiendo y se está ido perdiendo por varios efectos de actualización humana en términos de acción humana. Entonces, si nosotros consideramos que nuestra historia tiene un componente microbiano importante, ¿cómo nosotros empezamos a establecer las características que tiene este mundo microbiano? Nosotros que sabemos que ya existen ciertas bacterias que tienen ciertas estructuras que ustedes pueden identificar, ustedes ya están trabajando con un concepto de taxonomía microbiana cuando logran identificar una gram positiva de una gram negativa, pero la taxonomía microbiana es mucho más que eso. La taxonomía para nosotros es la ciencia que se encarga de clasificar los organismos, y esto lo debieran manejar ustedes desde sus cursos de biología celular, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué clasifica en el caso nuestro? Clasifique microorganismos y los va ordenando dependiendo de varios aspectos que van desde lo metabólico hasta lo estructural y la relación que estos dos elementos tienen con el macro del universo.
Ahí aparece la taxonomía bacteriana con un componente de clasificación, con un componente de nomenclatura y con un componente de identificación. Entonces, ¿cómo nosotros definimos la clasificación? Como el ordenamiento. Y esto para todas las taxonomías, no solamente la bacteriana. Ordenamos en grupos taxonómicos o taxas sobre la base de similaridades o relaciones de parentesco. La nomenclatura, donde asignamos un nombre a estos taxas de acuerdo a reglas que hoy día están internacionalmente descritas, súper ordenados. Y logramos una identificación, ¿cierto? Cada vez que tenemos un nuevo aislado y posteriormente lo ubicamos dentro de los taxas que existen. Si no existe, es un elemento, es una taxonomía o ingresa como individuo nuevo a la taxonomía. Hasta el 2014, los objetivos clásicos de la taxonomía procariota eran nomenclatura, clasificación e identificación. Cuando entró a jugar la biología molecular, se suma el concepto de diversidad dentro del grupo microbiano. Por lo tanto, si nosotros hacemos la diferencia con lo que ustedes vienen de base biológica, en biología, la especie es la unidad básica de la clasificación biológica. Por lo tanto, cuando uno define la especie, la define generalmente como un grupo de organismos capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. En microbiología, la especie es la unidad taxonómica básica, pero especie para nosotros es un grupo de cepas que tiene un alto grado de similitud en sus propiedades y que difieren en forma significativa de otros grupos de cepas. ¿Cómo defino cepa? Como la población de organismos, en este caso la población de microorganismos, que desciende de un único organismo o de una sola célula. Ese significa el clon. Entonces nosotros trabajamos con clones parentales. Un clon parental, una cepa parental, ¿cierto? Viene o es parte de una especie y ahí pueden existir, y existe hoy día, una variabilidad enorme, porque un género o un clon puede tener 10, 20 cepas distintas y comportarse así de distintas. Por lo tanto, vamos cambiando un poco el ordenamiento y la dinámica de la taxonomía clásica. Por lo tanto, el concepto de cepa en términos microbiológicos está esta definición en constante revisión. La definición metodológica estándar hoy día es según el porcentaje de hibridación. Eso significa según las relaciones de parentesco. Mayor al 70% de parentesco, nosotros ahí podemos recién separar una cepa distinta a la otra. Básicamente hoy día es re difícil hacerlo, a no ser que sea por un análisis molecular que me dé el patrón genético distinto. Por lo tanto, lo que hoy día se trabaja, básicamente el concepto de similitud. ¿Qué tanto porcentaje de similitud tiene un microorganismo frente al otro? Actualmente el criterio es polifásico, eso significa que la identificación es combinando características fenotípicas, genómicas y filogenéticas. Fenotípicas de forma y identificación en laboratorio, genética por el patrón de genes y filogenética el parentesco, la cercanía que tengan cada uno de los microorganismos asociados. Por lo tanto, en esta nomenclatura que nosotros trabajamos, hoy día hay un solo nombre correcto para un microorganismo. Todos los nombres son escritos en latín, todos, todos, todos. La primera palabra del género se escribe en mayúscula y la de la especie se escribe en minúscula. Uno lo podría escribir, yo coloqué acá en la diapositiva, en itálica, eso significa en cursiva, lo podría escribir en negrilla, el nombre de la bacteria, o lo podría escribir subrayada, con una línea debajo, ¿cierto? Lo que yo no puedo hacer en términos taxonómicos es ocupar estos tres estilos para escribir el nombre de la bacteria. Entonces, acá somos súper estrictos con los nombres.
De hecho, no consideramos correcto, por ejemplo, que un estudiante escriba mal el nombre de una bacteria, simplemente si está mal escrito, no se corrige nada, se toma como cero. Entonces, acá es bien importante el registro taxonómico. Todos los microorganismos que hoy día se conocen y que están descritos están en una base de datos. Por lo tanto, es una base que nosotros conocemos el libro de bacteriología, y ahí está todo lo que uno tiene que saber de una bacteria. En algunos casos, un género puede tener una especie, pero también puede tener subespecies, es decir, bacterias que se estén comportando parecido, pero tienen algo le falta, y eso cuando uno los busca, puede ser, por ejemplo, no sé, Bacillus, va a ser el género, y si tú encontraste Bacillus sp, es la especie, es decir, ese Bacillus sp se comporta como todos los bacilos en general, y si encontraste un Bacillus ssp, significa que ese Bacillus ssp tiene algo que le falta para ser un Bacillus sp, y obviamente algo que es distinto a los bacilos en general. Por lo tanto, hay varios elementos que considerar, y la línea es súper fina de lo que uno puede ir escudriñando. La taxonomía de microorganismos aparece ligada hace mucho tiempo para atrás en términos de ordenamiento. Recuerden ustedes a Carol Linneo, ¿cierto? Quien es el que hace el primer ordenamiento de los organismos vivos, y los va jerarquizando. Clases, géneros, especies, ¿cierto? En términos de la microbiología, para separarlo un poquito de la biología, hoy día están en un código bacteriológico con 2 revisiones. Una revisión se hizo en 1990 y la segunda revisión se hizo en el 2010, y se llama el Manual de Bergy, Sistemática Bacteriología de Bergy. Bergy recupera toda la información que se tiene. La primera publicación de este libro fue en el 48, en 1948, y tiene 4 tomos hoy día, con más de 1200 páginas cada tomo, en donde hoy día están plasmados todas las revisiones de las características tanto fenotípicas, genéticas y metabólicas de los microorganismos. Y esos microorganismos hoy día están resguardados. Hay cepas tipo que se resguardan en colecciones microbiológicas internacionales, donde si uno quiere adquirir una cepa particular para realizar un estudio, va y las compra. Están en la ATCC, que es la American Type Culture Collection, o en el Instituto Alemán, en la colección alemana, o en el Instituto Pasteur en Francia. Son los 3 lugares, Estados Unidos, Alemania y Francia, que hoy día tienen los cultivos celulares originales, ¿cierto?, que dieron pie al estudio molecular, genético y fisiológico de la microbiología. Por lo tanto, generalmente uno lo que hace es aislar los microorganismos del ambiente, pero uno recupera los SP, las especies. Pero para poder trabajar en un estudio que yo quiera publicar, por ejemplo, tengo que adquirir la cepa original, tener un clon del original para poder asegurarme de que con lo que yo estoy trabajando es la especie que tiene todas las características, tanto metabólicas como relaciones ambientales, de parentesco, para poder hacer mi publicación. Por lo tanto, muchas de las cepas que uno compra hoy día, uno le pide que sea una cepa ATCC. Eso significa que tenga toda la documentación al día, en términos de quién es, de dónde viene, cuál fue el primer aislamiento, si ha tenido algunos cambios en términos de mutaciones, etc. ¿Por qué a nosotros nos interesa ordenar taxonómicamente a los microorganismos? Porque tenemos que
conocer cuáles son los rangos taxonómicos. Y estos rangos taxonómicos a ti te permiten poder conocer el microorganismo, poder estudiar ese microorganismo y poder saber si ese microorganismo tiene alguna importancia, por ejemplo, clínica. Eso significa que tenemos que resguardarlo porque puede generar alguna infección. O es de interés ambiental, por ejemplo, ecológico, que te pueda servir para mejorar un cultivo, o que sea interesante, ¿cierto?, controlarlo porque va a generar infecciones a nivel de biomasa marina, por ejemplo, en mariscos, en pescados, etc. Y ahí donde aparecen las variedades. Y ahí donde nuestra taxonomía en términos microbianos se diferencia totalmente de la taxonomía biológica, por ejemplo. En botánica se trabaja mucho con la taxonomía también, en la identificación de plantas. Entonces, ¿cómo nosotros definimos los rangos taxonómicos? Un rango taxonómico es una variedad. ¿Qué es una variedad? Es un criterio para indicar grupos de cepas que pueden ser distinguidas por algunas características especiales. Entonces, nosotros listamos estas características especiales. Entonces, hoy día se conocen 5 variedades para explicar un rango taxonómico. Las 5 variedades son morfovar, biovar, serovar, patovar y fagovar. Entonces, cuando uno estudia un morfovar, es lo mismo que decir morfotipo. Eso significa que estás estudiando bacterias con características morfológicas especiales. ¿Ustedes me podrían dar un ejemplo de aquello? ¿Conocen algún ejemplo de morfovar o morfotipo en lo que llevamos en la asignatura? Por Lo que son ejemplo, los bacilos. Ay, me hablaron los dos al mismo tiempo. Ya, dale, Eli. Dale, no, Eli. yo iba a decir que, por ejemplo, si presentan flagelo o cilio. Ya, es una característica de morfología estructural. ¿Y ahí podéis tipificar alguna que presente flagelo y la que no presente flagelo? ¿Tenemos alguna ahí como ejemplo? Profesora, ¿de las Dígame. cianobacterias no tienen flagelo? Las cianobacterias, no tienen flagelo. Los protozoos, hay protozoos que tienen flagelo y no tienen flagelo. Por ejemplo, pero dentro de las bacterias en general, sí hay algunas que tienen flagelo. ¿Recuerdan alguna? Entonces, nosotros podríamos ir haciendo una lista. Variedad morfovar. ¿Qué significa un morfovar? Que tengan características morfológicas distintas. Ejemplo, como dijeron recién, flagelo. ¿Qué bacteria tendrá flagelo? Por ejemplo, Escherichia coli tiene flagelo. Y además, ¿qué citología tendrá Escherichia coli? ¿Lo recuerdan? ¿Gram negativa? ¿A eso se Gram refiere? negativa, sí, gram Ah, negativa. ¿Y la forma celular? ¿Qué Eran forma tiene? bacilos, ¿no? Ya, Bacilo. eran bacilos, perfecto. Sí. Te fijas que acaban de indicar 3 características morfológicas. Entonces, si tú dices ya, un bacilo que tiene flagelo y que es gram negativo, ¿cierto? Ahí tú tienes un ejemplo. ¿Pueden dar un ejemplo contrario de esas características para hacer el morfotipo 2? ¿Alguna cocácea? el neumococo que hablamos la otra vez. Ya, perfecto. Entonces sería ejemplo de morfotipo 1, E. coli, y ejemplo 2, neumococo. Entonces neumococo de forma es cocal, es un gram Positivo. positivo, perfecto. ¿Tiene alguna característica de flagelación? No. No. Entonces ahí tienen los dos ejemplos para el morfovar. Son características distintas, por lo tanto son especies distintas. ¿Te fijas? Solamente por el criterio de estructura. Profe,
Tengo una Cuénteme. pregunta. Esa capacidad que tienen los microorganismos como para adherirse a otros microorganismos también sería un rasgo morfológico especial. Si es que la adhesión, la capacidad de adherirse tiene que ver con una estructura. En este caso, el flagelo tiene capacidad adherente. Un cilio también tiene capacidad adherente. Las fimbrias también tienen capacidad adherente. Por lo tanto, tú podrías usar esa estructura, pero irían siempre en el rango del morfotipo, de una característica morfológica, de forma. No sé si Entendí. respondí su pregunta. Sí, ya entendí mejor. Gracias. Vale. Otra variedad es el biovar o el biotipo. Eso significa que deben tener ciertas características, o mejor dicho, propiedades bioquímicas especiales. Entonces, aquí hay una gran variabilidad. Tú podrías decir, ya, Escherichia coli fermenta lactosa, por lo tanto es un biovar a base de lactosa. Si otra bacteria utiliza sacarosa, glucosa, maltosa, arabinosa, se convierten en características bioquímicas específicas. Si una bacteria es catalasa positiva, es coagulasa positiva, es fermentadora de manitol, son características bioquímicas. Esto es rutas enzimáticas específicas. Por lo tanto, podríamos unir, quizás en el ejemplo que dimos de Escherichia coli con neumococo, también puede ser un buen ejemplo de biovar. Escherichia fermenta lactosa, los neumococos básicamente están ligados a la glucosa. Entonces ahí uno puede ir relacionando, y no significa que sean, que no se relacionen. Por ejemplo, no significa que no puedan tener la misma forma y tener la misma asociación de biovar. O también puede ser distinta forma y con distinta o igual asociación en biovar. Básicamente te va haciendo un ordenamiento en términos de un rango taxonómico. Cuando son serotipos o serovar, eso está ligado a las propiedades antigénicas que sean diferentes. Eso significa, la propiedad antigénica tiene relación con qué estructura, ya sea, voy a cambiar la palabra, con una propiedad ya sea estructural o enzimática que active el sistema inmunológico del huésped. Esa estructura o esa capacidad, esa ruta enzimática, si son las que despiertan al sistema inmune para que actúe, se convierte en un serovar o un serotipo. Entonces, voy a volver al neumococo y a la Escherichia coli, como para ejemplificar, si ustedes me lo permiten. En términos del serotipo, hoy día se conoce que el flagelo de Escherichia coli es la estructura que activa el sistema inmunológico para que active la cascada de defensa. Entonces, en ese caso, el serotipo de Escherichia coli es el flagelo. En el caso del neumococo, no tiene estructura asociada de movilidad como en la coli, que sería el flagelo, pero la cápsula que presenta es la estructura que permite la activación del sistema inmunológico. Por lo tanto, se convierten, por esa estructura, se convierten en un serotipo también. Ahora, hay bacterias que no tienen una estructura que sea tan fuerte, tan patógena para que active el sistema inmune, pero sí tienen enzimas metabólicas que son las que activan el sistema inmune. Entonces, en ese caso, también esa enzima se convierte en un factor antigénico y se convierte en un serotipo. ¿Me siguen? Sí. Vale, gracias. Entonces, con respecto al patovar o al patotipo, significan propiedades patógenas para ciertos huéspedes. Y aquí es un poco más, uno va afinando la lista, porque hoy día nosotros que sabemos que no todas las bacterias son capaces de generar enfermedad en el huésped, ya sean animales, plantas, peces, humanos. Si vamos con los ejemplos que tenemos, estos dos, neumococo y la Escherichia coli, sí son patotipos o patovar, porque son bacterias que en algún momento van a generar una enfermedad,
pero por ejemplo, no todas las Escherichia coli son patógenas. Hoy día se conocen 5 variedades de Escherichia coli, y esas 5 variedades que ustedes las van a buscar, van a investigar cuáles son las 5 variedades patógenas de coli, a diferencia de la coli que cada uno de nosotros tenemos a nivel intestinal, que es como nuestra microbiota normal, existen 5 aparte. Por lo tanto, nosotros cuando nos referimos a un patobar de coli, nos referimos a las 5 variedades patógenas, no a la que nosotros tenemos a nivel gastrointestinal. Y terminamos con el fagobar, que es fagobar o fagotipo, que tiene relación con las características de ser lisadas por ciertos bacteriófagos. Un bacteriófago son fagos o son partículas virales que solo se asocian a bacterias. Es decir, si nosotros tenemos como humanos ciertas combinaciones con virus, las bacterias también, pero no todas las bacterias. Entonces, cuando uno los va buscando, uno dice, ¿este será un fagobar o un fagotipo? Y aquí voy a volver a nuestro ejemplo que nos ha servido para todas las variedades. Escherichia coli sí es un fagotipo, porque tiene 7 bacteriófagos que se pueden asociar a ella. Por lo tanto, es como el mejor fagotipo que uno puede ir mencionando. Las vamos a ir viendo mañana en la clase de virus. Por lo tanto, no todas las bacterias, son súper pocas las bacterias hoy día que tienen asociación con ciertos, tienen como su fago particular, su bacteriófago particular, y coli es una de ellas. Por lo tanto, cuando uno establece los requerimientos del rango taxonómico, indica que existen estas 5 variedades, y la mayoría de las bacterias enganchan cada una de ellas. Entonces, sería súper buen ejercicio que usted en su cuaderno vaya buscando, ¿cierto? Escriba la variedad, escriba cómo se lee esa variedad y dé 2 ejemplos. Busquen 2 bacterias para dar un ejemplo en cada una de las variedades, independientemente de que, como en el caso de coli, se puede repetir. Si quieren usar coli para la mayoría, escríbanla y describan, ¿cierto? Especifiquen qué variedad van a trabajar, pero la idea es que busquen unos 2 ejemplos más para irlos conversando y generando una tabla de registro común. ¿Les parece? Ok. Cuando uno establece las características de la taxonomía polifásica que yo les mencioné anteriormente, ¿por qué se elige el concepto de polifásico? Porque es la manera de combinar el máximo número de características para poder llegar a una identificación completa del microorganismo. Entonces, todos estos estudios de taxonomía y características desde el origen tienen como objetivo lograr identificar lo más posible al patógeno o a la bacteria que quiero trabajar o al microorganismo que quiero trabajar y conocer. Puede ser porque nos interesa por la importancia clínica que puede tener, por la característica o importancia ecológica que pueda tener, o simplemente, ¿cierto?, para ir analizando rasgos que me van a servir en un futuro, porque puede servir para mejoramiento de cultivo, mejoramiento de procesos de antibióticos, de alimentos, etc. Entonces, ¿cómo lo vamos moviendo nosotros? Porque tenemos 2 variantes, una variante como identificación fenotípica, y en el fenotipo tú puedes evaluar la morfología celular, las características de coloración, ligada un poco a las tinciones Gram, ¿cierto? La morfología ligada a las formas, la movilidad ligada al conocimiento o a la identificación de alguna estructura que sirva para este efecto, la presencia o ausencia de esporas, y también los nutrientes que nos están dando las curvas de crecimiento, la rapidez del crecimiento, la morfología que tiene en este crecimiento, la atmósfera que necesita en este crecimiento, las temperaturas, por lo tanto, todos esos elementos que nosotros ya hemos estudiado han sido parte de esta identificación fenotípica, así es que ustedes en este nivel pueden realizar identificación fenotípica de los microorganismos. ¿Cómo lo podemos complementar nosotros? Con una identificación genética. Y hoy día la información genética se calcula según los porcentajes de puentes
G más C que tenga una bacteria o hibridación de DNA, es decir, cuánta modificación tiene el DNA bacteriano, si ha estado marcado, y ahí vamos a ir trabajando con una estructura más adelante, que básicamente son los porcentajes en pared de guanina citosina en términos de cuánto combinan. Hay bacterias que presentan más o menos porcentaje de estas combinaciones y es lo que se va marcando y se van estableciendo algunas diferencias y formando grupos de los que tienen menos porcentaje con los que tienen más porcentaje. Entonces, fíjense que estas caracterizaciones fenotípicas también tienen un componente biológico importante. Características coloniales y celulares. Tú podrías quedarte solamente con este componente fenotípico, características de la colonia, un frotis de esa colonia, y ya estarías haciendo un buen porcentaje de identificación. Estas placas corresponden a los bacillus, así crecen. Bacillus, este que estoy mostrando acá, que es un poquito más elevado y con borde ondulado, es un bacillus subtilis. Este que crece más disperso, un poco más extendido en la placa, un poco más desordenado, es un Bacillus cereus. Por lo tanto, ya tengo diferencias coloniales, por lo tanto tengo dos serotipos en términos de fenotipo acá. Características bioquímicas, y acá muestro una Escherichia coli en una placa con un agar específico donde le da una coloración que no la tienen todas las bacterias. Una prueba en miniatura de bioquímica también, que me da utilización de ciertos sustratos, ciertos agares, ciertos nutrientes, y esa misma prueba que hoy día se hace miniaturizada, que es muy breve en tiempo de incubación, uno también la puede hacer en 5 pruebas. Aquí hay alrededor de, generalmente se toman 18, 20 pruebas, 20 test rápido. Esto es más lioso porque son solamente 5 test, es mucho más general y se tardan como 48 horas en realizar, pero que son características bioquímicas que también me permiten identificar a la cepa en cuestión. Condiciones óptimas de crecimiento, y aquí ya nosotros conversamos los requerimientos de oxígeno que puedan tener, también es un tipo de caracterización fenotípica, en este caso fisiológico. Y lo que podríamos hacer también es ver cuál es el patrón de resistencia, es decir, cómo se enfrenta un microorganismo a un antibiótico, y eso se llama quimiotaxonomía. El concepto de quimio viene a ser cuando uno identifica las bacterias como resistentes o sensibles. Por lo tanto, ahí uno puede establecer algunos patrones importantes y también agruparlas con esta quimiotaxonomía. Por lo tanto, esa es lo que se está haciendo hoy día, la tendencia moderna en fenotipo, en genotipo, pero también acercarnos un poco a la filogenética, que están basadas en el estudio del RNA ribosomal 16S, presente en procariontes, ¿cierto?, que me van dando el ordenamiento y el posicionamiento que estas tienen dentro de la taxonomía polifásica. ¿Por qué son importantes, cierto? Recordando un poco las clases anteriores, son importantes porque me dan la jerarquía en términos de rangos. Y estos rangos, nosotros ya sabemos que el rango más alto son el dominio, ¿cierto? Y las 0 variedades que nosotros vamos probando, es decir, dominio, especie, cepa, subespecie, biovariedades o 0 variedades, dependiendo del concepto de variedad que yo estoy trabajando. Por lo tanto, recordemos un poco, ¿cierto?, la jerarquía que nosotros aprendimos desde el inicio, que nosotros conocíamos, ¿cierto?, el reino. Entonces nosotros acá colocamos, actualizamos y colocamos el dominio, luego viene el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Y para nosotros la especie la vamos combinando, ¿cierto?, en términos de microbiología, con cepa y lo que yo mencioné recién con los criterios fenotípicos, genéticos y filogenéticos, ¿cierto?, asociados a la taxonomía microbiana. Acá un ejemplo de la taxonomía polifásica que nosotros podemos hacer. Esto lo extraje del manual de Bergy,
solamente para el grupo de las gram positivas, fíjense ustedes, las gram positivas como un rango taxonómico me puede llevar a las gram positivas cocáceas y a las gram positivas bacilos. Dentro de los bacilos gram positivos tú puedes encontrar especies, ¿cierto? Pero también puedes encontrar géneros. Entonces, hoy día comparten el grupo Bacillus positivos, pues, se puede indicar el género Corynebacterium, el género Clostridium, el género Listeria y el género Bacillus. Pero cada uno de estos géneros tiene a su vez especies y varias especies listadas. En el caso de las cocáceas, voy a explicar a las cocáceas, tengo el rango gram positivo, tengo a las cocáceas, de las cocáceas yo puedo identificar el género Staphylococcus y el género Streptococcus. En términos de pruebas bioquímicas, el género Staphylococcus para una prueba de catalasa es positivo y el género Streptococcus para la catalasa es negativo. Entonces, si me voy al Staphylococcus, que son catalasa positivo, las especies más conocidas son Staphylococcus aureus, ¿cierto? Y que por un rango taxonómico bioquímico, con otra prueba me da un Staphylococcus aureus coagulasa positivo, pero también tengo coagulasa negativo, que corresponden a Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Ambos con un patrón de resistencia a un antibiótico que es la novobiosina, donde epidermidis es sensible y saprophyticus es resistente. Por lo tanto, cuando uno va generando esta sistemática, vas haciendo taxonomía en todos sus niveles. En términos de los estreptococos, aquí hay un error, falta una R. En términos de los estreptococos catalasa negativa, puedes tener patrones hemolíticos distintos, por ejemplo, a diferencia de los estafilococos, Streptococcus beta hemolítico, alfa hemolítico, beta hemolítico. De los beta hemolíticos, pues reconocer a un Streptococcus pyogenes, una Galactiae, y así sucesivamente voy generando una taxonomía en términos de rangos taxonómicos importantes solo para un gran positivo que tiene características de cocácea, ¿se fijan? Y la lista sigue, es mucho más extensa. Todo esto me lleva a establecer una taxonomía ranqueada en hoy día los 3 dominios que están asociados, por ejemplo, a 2 dominios procariontes, que es lo que nosotros más estudiamos, que son bacterias y arqueas, y eso me permite a mí establecer también estos rangos dentro de ellos. Por lo tanto, acá, desde el 2005, los rangos establecidos, ¿cierto?, con los últimos estudios de Woos en el 2002, aparece dominio, filum, clase, orden, familia, género y especie. Por lo tanto, en ese sistema nosotros vamos a ir trabajando correspondiente, ¿cierto?, a la sistemática bacteriológica de Bergier. ¿A qué le debemos toda la descripción y la clasificación? A Carl Woos. Ojo, Woos no fue quien descubrió la biología molecular, sino que tomó algunos estudios que se estaban realizando, que correspondía al proyecto del Ribosomal Database, estudios en base al RNA ribosomal 16S, y él empieza a decir, ya, hay tanto que no se ha dicho del RNA ribosomal, y empieza a trabajar con él, y empieza a descubrir que tiene un montón de características que podrían servir para generar ciertas relaciones filogenéticas. Eso es lo que hace Woos. Él indica, ¿cierto?, que si existe la evolución humana, ¿cierto?, tiene que existir también la evolución de los microorganismos. Por eso toma el gen del RNA ribosomal, porque este gen tiene 2 componentes fundamentales para poder trabajar.
es el que te dice a ti si un microorganismo es pariente de otro microorganismo. Ese es el rango, eso es filogenia. Las filogenias son relaciones de parentesco. Y la relación de parentesco es si yo comparto contigo alguna ruta de RNA ribosomal porque es más conservada que el DNA. Por lo tanto, él empieza en 1992 en paralelo a trabajar con estos datos y finalmente, como ya sabemos, lo que logra es el fantástico descubrimiento, ¿cierto?, de un dominio nuevo y confirma Gus que todos los microorganismos tienen un rango de parentesco, es decir, todos compartimos ciertas estructuras y tanto los arquea, eucaria y procariontes, ¿cierto?, tenemos un linaje común. Los tres vienen de un origen común, que es nuestro ancestro común, que es un procarionte. Y de ese procarionte nacen las tres ramas del árbol filogenético que hoy día se conoce. Los estudios de Gus apoyan la sistemática de Bergy, y esta es una imagen del libro de Bergy donde están todas las características desde, por ejemplo, las fermentaciones. Si uno busca un microorganismo X, uno sabe ya todo, si fermenta o no fermenta los azúcares, si utiliza la gelatina o no, si tiene hidrólisis de almidón o no, un montón de pruebas bioquímicas y todo lo que yo tengo que saber de un microorganismo ya lo tengo, es solamente buscarlo, chequearlo y si hay alguna diferencia se informa, porque eso significa que el microorganismo ya no es la especie que está descrita en el texto, sino que ha tenido alguna modificación. Por lo tanto, hay que ver si esa modificación es una mutación o es una adaptación, que generalmente las bacterias sufren adaptaciones por las características ambientales distintas que puedan vivir. Carl Gus lo que hizo es utilizar el gen en un análisis filogenético. Por lo tanto, RN ribosomal 16S para procariontes y 18S para eucariontes, tiene relación con estudiarla. Por ejemplo, acá yo muestro en el lado derecho el RNA ribosomal de Escherichia coli. Está totalmente descrito, sabemos cuántos son esta es la estructura que tiene, cuántas bases tiene, cuáles son las conservadas, cuáles son las variables. Por lo tanto, eso es la importancia que entrega Gus en sus estudios, reconoce cuáles son las estructuras variantes y las estructuras conservadas del RNA ribosomal, y eso te permite hacer conteos. Mientras más áreas conservadas tiene un microorganismo, tiene ciertos porcentajes de afinidad con otro, y esos son relaciones de parentesco, son más cercanos o más lejanos, dependiendo de cómo sea su estructura de RNA ribosomal. Gus lo que hace decir, sí existe la filogenia y hay organismos que son súper parecidos, algunos con mucha cercanía, otros un poco lejanos, pero sí siguen siendo del mismo linaje, del mismo grupo. Hoy día se fundamenta mucho, la mayoría de los trabajos de taxonomía están con un componente filogenético, porque es una distribución universal, es decir, todos los microorganismos y todos los organismos tienen un RNA ribosomal, por lo tanto, se hace más fácil el estudio. En términos de estabilidad, son mucho más estables y son mucho más constantes en su función, por lo tanto, son parte del organismo. Por lo tanto, lo que yo evalúe a nivel de RNA ribosomal es lo suficientemente exacto para que yo pueda hacer ciertas predicciones en términos de relación. Todos los organismos lo tienen, por lo tanto, puedo también marcar el posicionamiento de un microorganismo o de un organismo en la era, es decir, si vivió hace cuántos años o hace cuántos años desapareció, porque se va marcando, uno más o menos sabe cuándo desaparece un organismo de la faz de la Tierra, calculando sus características en base a RNA ribosomal 16S o 18S. Por lo tanto, es una estructura importante en términos de que se puede relacionar en los temas de taxonomía.
poder estudiarlos. Hoy día se conoce ya de todos los microorganismos toda la estructuración de plantilla. Por lo tanto, la indicación es un árbol filogenético, es un posicionamiento evolutivo de un gen que uno deduce a la presencia de un organismo, de organismos que viven en el presente o de organismos que han desaparecido. Por lo tanto, tú puedes hacer ciertas predicciones. Y es bien entretenido cómo uno podría construir un árbol filogenético. Cuando uno dice, ya, ¿cómo se construye un árbol filogenético? Básicamente hay varios pasos. El paso 1 es extraer el DNA tirando un PCR y calculando la secuencia. Entonces esta imagen es de Brock y es bien didáctica porque dice, si tú tienes la célula, lo que tú haces es aislar el DNA. Ese DNA viene con un código, ¿cierto?, que se expresa en un PCR, y ese código ese PCR te muestra la secuencia del DNA. Entonces, cada secuencia conocida, lo que hace posteriormente al PCR es alinear las secuencias, es decir, ordenarlas, colocarlas en línea. Y después de eso, lo que uno hace es hacer un cálculo de la presencia de esta secuencia. Y esto para saber si, por ejemplo, de los 3 organismos que yo tengo, el 1, el 2 y el 3 corresponden a organismos distintos después de un grupo de células, tengo que ver si estos 3 organismos son parecidos, eso significa que tienen un grado de parentesco, una línea filogenética, o son súper distintos. Entonces lo que uno hace cuando ya tiene la alineación de las secuencias, se hace determinar las porciones y las posiciones de las secuencias para compararlas. Entonces, por ejemplo, mi tabla muestra la A, la B, la C, la D son los organismos distintos. Y las letras, ¿cierto?, de los nucleótidos son las secuencias, las líneas. Entonces, si ustedes se fijan, dentro del código genético de los microorganismos, yo tengo posiciones más variables y algunas posiciones más conservadas. Entonces, lo que uno hace es comparar las posiciones variables con las posiciones conservadas y es ir revisando cada una de las secuencias alineadas del organismo A. Acá se muestra solamente lo que está en el recuadro. Vayan fijándose, por ejemplo, el organismo A, la secuencia de RNA es CGU, AGA, CCU, GAC. Entonces, yo comparo, ¿cierto?, con la secuencia alineada del organismo E. Entonces, hay algunas que se van coincidiendo y yo tengo que contar o uno cuenta las coincidencias. Entonces, cuando se cuentan las coincidencias, se hace un cálculo de cuánto porcentaje coinciden y yo puedo, si coinciden más del 50% la secuencia lineal del organismo A con el organismo B, significa que tienen un grado de parentesco mucho más cercano. Pero si las posiciones variables son muchas, la lejanía es más evidente, por lo tanto, su parentesco es mucho menor. Entonces, uno puede ir haciendo características de microorganismos bien entretenidas con esta secuencia. Por ejemplo, en Brock aparece un ejemplo muy didáctico. En Brock aparecen los organismos, ¿cierto? Y aparece la secuencia. Entonces, uno lo que hace es decir, perfecto, el organismo A tiene filogenia o tiene parentesco con el organismo B, y uno hace la comparación con todos los organismos con el A, por ejemplo. El organismo A con el organismo B. Fíjense que tienen conservada, pero aquí tienen una región variable. G para el organismo A, C para el organismo B. Entonces aquí ya tengo una secuencia variable. Tengo conservada, 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 variable, conservada, 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 variable. Entonces, cuando uno hace el conteo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 12 secuencias, entre el organismo A y el organismo B, solamente tengo 3 regiones variables. Entonces uno hace una relación. 3 dividido en el total, que son 12, me da 0,25. Si yo aproximo, tengo 0,3, ¿cierto?,
porcentaje de coincidencia. ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? Entonces, después uno puede ir haciendo las coincidencias entre el organismo A y el organismo C. Si ustedes van haciendo la coincidencia, es conservada, y acá tengo una variable. Tengo una variable, ¿se fijan? Entonces, vean, ¿cierto? Cuánta coincidencia existe entre el organismo A y el organismo C. Entre el organismo A y el organismo D. Y después podemos hacer el cálculo de las coincidencias y establecer, finalmente, generar una matriz de distancias evolutivas y luego podemos generar el árbol filogenético que nos da las distancias evolutivas entre los organismos. Entonces, mañana vamos a hacer el ejercicio, van a trabajar en grupos con las secuencias a ver si podemos ser capaces de realizar un árbol filogenético con las estructuras que nosotros estamos ligando y poder interiorizar entonces los conocimientos de la filogenia dentro de la taxonomía bacteriana y cómo esto nos está originando un poco de ir relacionando el origen de los microorganismos y lo que podemos hacer nosotros de manera didáctica con los aprendizajes obtenidos. ¿Les parece? sí. Ok, entonces esta clase yo la voy a subir en PDF a la plataforma para que la puedan descargar y la trabajamos mañana en grupos. ¿Les parece? Sí, profe. Súper Ya. bien. Voy a dejar de compartir entonces. Mañana retroalimentamos esta sesión y vamos siguiendo con la diversidad. La idea es empezar a hablar un poco de virus, hongos, y ya después meternos un poco a la biotecnología ligada a la microbiología y empezar a ver un poco más de lo que se está haciendo a este nivel. ¿Vale?